Mi nombre es Natalia, tengo 28 años, y nunca pensé que el día de mi boda terminaría con champán goteando por mi vestido blanco y mi hermana, Camila, de pie con una copa vacía en la mano. Brindo por el fraude familiar de Blanco, anunció a nuestros atónitos invitados. Detrás de su sonrisa cruel se escondían años de celos, manipulación y un secreto familiar a punto de estallar. Mamá corrió para apartarla, susurrando, no lo decía en serio. Pero yo sabía que no era así. Lo que nadie se daba cuenta era que, para la mañana siguiente, mi venganza perfecta lo cambiaría todo. Si estás viendo esto desde algún lugar con drama familiar también, dale a me gusta y suscríbete para ver cómo finalmente me defendí después de años de ser el tapete de la familia. Al crecer en nuestra modesta casa en Satélite, nuestra dinámica familiar se estableció temprano. Papá falleció cuando yo tenía 7 años y Camila solo 4. El funeral sigue siendo una neblina de vestidos negros y conversaciones en susurros, pero recuerdo claramente a mamá, Elena, sentando a Camila en su regazo durante el servicio, acariciándole el pelo y susurrándole consuelos mientras yo me sentaba sola en el banco a su lado, mi pequeña mano aferrando un pañuelo arrugado. A partir de ese día, el patrón quedó establecido. Mamá canalizó todo su duelo, atención y esperanzas en Camila, como si proteger a su hija menor pudiera compensar de alguna manera la pérdida. Mientras tanto, aprendí a ser autosuficiente, preparando mis propios almuerzos para la escuela para 3er grado y resolviendo las tareas sin ayuda. Natalia es tan independiente, decía mamá a los parientes con orgullo, sin reconocer nunca que mi independencia nació de la necesidad, no de la elección. La única persona que realmente me veía era la abuela Isabel, la madre de mamá. Vivía a 1 hora de distancia, pero esas visitas de fin de semana se convirtieron en mi santuario. Mientras mamá trabajaba turnos extra como enfermera para mantenernos, la abuela me recogía en su viejo coche azul. Eres igual que tu padre, decía, fuerte, inteligente y destinada a la grandeza. En su acogedora cocina, me enseñó a hornear pasteles de manzana y a llevar la contabilidad de un talonario de cheques con igual importancia. En mi 16º cumpleaños, la abuela Isabel me llevó a almorzar a solas, algo que nunca sucedía en nuestro universo familiar centrado en Camila. Durante el postre, reveló algo que más tarde se volvería de vital importancia. He reservado un fondo para la universidad para ti, Natalia, dijo, su mano arrugada cubriendo la mía. Es lo suficientemente sustancial para tu licenciatura y quizás incluso para una maestría si administras con cuidado. ¿Camila también tiene uno?, pregunté, automáticamente condicionada a esperar igualdad en los regalos, incluso cuando no la había en la atención. La expresión de la abuela se puso seria. Camila tendrá sus propias oportunidades. Esto es para ti, específicamente. Veo lo duro que trabajas, lo responsable que eres. Este dinero está en una cuenta especial que se te transferirá cuando cumplas 25 años o te gradúes de la universidad, lo que ocurra primero. No entendí completamente el significado de esta conversación hasta años después. Mamá tenía expectativas diferentes para cada una de nosotras. Para mí, era la independencia y la autosuficiencia. Para Camila, era la excelencia académica y, finalmente, la facultad de medicina. Doctor. Camila Williams, decía mamá soñadoramente, incluso cuando Camila tenía dificultades en biología en la preparatoria. La presión sobre Camila era inmensa, creando una extraña dicotomía en nuestra casa. Yo recibía menos atención, pero también menos escrutinio. Camila se deleitaba con el enfoque de mamá, pero se doblegaba bajo sus expectativas. Mientras Camila tropezaba en los cursos de preparación para la universidad, yo sobresalía académicamente sin fanfarrias. Me gradué de la preparatoria con honores, trabajé en 2 empleos a tiempo parcial para complementar la beca que recibí, y me pagué la universidad pública con un título en negocios. A los 26 años, me había establecido como analista financiera en una respetada firma en la Ciudad de México, había acumulado una modesta cuenta de ahorros y había creado una vida que era enteramente mi propio logro. Entonces apareció Mateo. Nos conocimos en una conferencia de la industria donde él presentaba sobre estrategias de inversión para jóvenes profesionales, alto, con ojos marrones pensativos y una sorprendente pasión por la literatura clásica. Mateo era diferente de los pocos hombres con los que había salido antes. Hacía preguntas y realmente escuchaba mis respuestas. Nuestra primera cita duró 6 horas mientras pasábamos del café a la cena y a un paseo nocturno por la ciudad.
Camila conoció a Mateo 3 meses después, cuando ambos vinieron a mi departamento para una cena familiar. Noté de inmediato cómo se tocaba el pelo con más frecuencia, se reía más fuerte de sus chistes y se las arregló para sentarse a su lado durante el postre. Este era un patrón familiar, Camila intentando captar la atención de cualquiera que mostrara interés en mí. Pero con Mateo, se sentía diferente, más deliberado. Durante el año siguiente, a medida que mi relación con Mateo se profundizaba, Camila creaba situaciones para verlo sin mí. Llamaba con emergencias cuando sabía que estábamos juntos, asegurándose de que él presenciara su vulnerabilidad. Le enviaba tarjetas de cumpleaños y Navidad por separado de las mías, haciendo referencia a chistes internos que yo sabía que no compartían. Una vez, incluso solicitó un puesto de nivel de entrada en su empresa, aunque no tenía antecedentes ni interés en las finanzas. Tu hermana es bastante persistente, comentó Mateo después de que Camila le enviara un mensaje de texto directamente para que la ayudara a mover muebles. Creo que podría estar sola. Reconocí la manipulación, pero me costaba explicárselo a Mateo sin sonar como la hermana mayor celosa. ¿Cómo podría articular toda una vida de sutiles competencias y la forma en que Camila había sido condicionada a creer que mis logros de alguna manera le estaban quitando algo? Mientras tanto, la salud de la abuela Isabel comenzó a declinar. Durante una de mis visitas, parecía inusualmente ansiosa por hablar conmigo a solas. El dinero para tu educación, comenzó, su voz más débil de lo que recordaba. Quiero asegurarme de que conozcas los detalles. Le aseguré que había gestionado mi educación a través de becas y trabajo, ahorrando gran parte de su generoso regalo para necesidades futuras. Buena chica, asintió con aprobación. Pero hay más que deberías saber. Su enfermera interrumpió entonces, era hora de la medicación, y de alguna manera, nunca terminamos esa conversación. 3 semanas después, la abuela sufrió un derrame cerebral masivo y falleció antes de que pudiera llegar al hospital. En el funeral, noté cómo mamá rondaba cerca del abogado que había manejado el testamento de la abuela, sus conversaciones terminaban abruptamente cuando me acercaba. Estaba demasiado afligida para cuestionarlo entonces, centrándome en cambio en honrar a la mujer que había sido mi mayor apoyo. Pasaría otro año antes de que entendiera lo que la abuela había estado tratando de decirme ese día. Y para entonces, las ruedas de la traición ya estaban en movimiento. Mateo me propuso matrimonio en nuestro segundo aniversario durante un viaje de fin de semana a Valle de Bravo. Caminábamos por el lago al atardecer cuando se detuvo, tomó mis 2 manos entre las suyas y pronunció palabras que hicieron que mi corazón se elevara. El anillo era de su abuela, un diamante vintage que atrapaba la luz del crepúsculo a la perfección. Por un momento, todo se sintió bien en mi mundo, una sensación tan desconocida que casi me asustó. Mi emoción se desvaneció rápidamente cuando llamé a mamá para compartir la noticia. Su respuesta fue, en el mejor de los casos, tibia. Ya comprometidos, dijo, como si 2 años fuera impulsivamente rápido. Bueno, supongo que hay que felicitar. ¿Han fijado una fecha? Cuando le dije que estábamos pensando en una boda de otoño, a solo 8 meses de distancia, suspiró audiblemente. Eso no nos da mucho tiempo para planificar, y Camila tiene sus exámenes finales por entonces. Tendremos que organizarnos en torno a su horario. Por supuesto, esa llamada marcó la pauta de lo que se convertiría en un proceso de planificación cada vez más estresante. Cuando Mateo y yo la visitamos para cenar y celebrar nuestro compromiso, mamá pasó la mayor parte de la noche hablando del progreso de Camila en sus cursos premédicos, apenas reconociendo el hito en mi vida. El hijo del doctor. Stevenson acaba de terminar la facultad de medicina, le dijo a Mateo mientras pasaba las patatas. Un joven tan agradable. Camila casi salió con él el año pasado. ¿Recuerdas, Camila? Habrían sido una pareja de poder. Camila sonrió dulcemente. Mamá, para. Esta es la noche de Natalia. Pero sus ojos tenían ese familiar brillo competitivo mientras añadía, aunque Marcos Villarreal acaba de comprar esa hermosa propiedad frente al lago. Después de la cena, Camila me abrazó con fuerza. Estoy tan feliz por ti, hermana, dijo efusivamente. Quiero ayudar con todo. Debería ser tu dama de honor, ¿verdad? Ya tengo tantas ideas. A pesar de mis reservas, acepté que Camila fuera mi dama de honor. Era familia, después de todo,
y quizás esto podría ser un punto de inflexión en nuestra relación. Esa esperanza murió rápidamente cuando comenzaron a surgir problemas inexplicables en mis planes de boda. El lugar que había seleccionado de repente llamó para decir que habían reservado mi fecha por duplicado, aunque yo había confirmado 2 veces. El florista afirmó no haber recibido nunca nuestro depósito, a pesar de que el comprobante del cheque demostraba lo contrario. La diseñadora de pasteles con la que Camila se había ofrecido a coordinar, de alguna manera creó un diseño que no se parecía en nada a lo que yo había solicitado. Estas cosas pasan en las bodas, me consolaba Camila después de cada percance. Menos mal que estoy aquí para ayudar a arreglarlo todo. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando mi vestido de novia llegó con alteraciones significativas que nunca había aprobado, dejándolo prácticamente inutilizable. La costurera debe haber confundido las instrucciones, dijo Camila, pareciendo genuinamente angustiada. Pero no te preocupes, yo me encargo. Esa tarde, recibí una llamada de mi prima, Sofía, que rara vez se involucraba en asuntos familiares. Natalia, no quiero causar problemas, pero pensé que deberías saberlo, titubeó. Escuché a Camila decirle a la gente en la fiesta de cumpleaños de la tía Clara que te has convertido en una verdadera novia histérica. Dijo que eres imposible de complacer y que Mateo tiene serias dudas sobre la boda. Me quedé sentada en un silencio atónito mientras Sofía continuaba, detallando otros comentarios que Camila había hecho a la familia extendida y amigos en común, presentándome como inestable y desesperada por casarse con Mateo antes de que él recobrara el juicio. Esa noche, me enfrenté a Camila, quien inicialmente lo negó todo antes de pasar a disculpas entre lágrimas, afirmando que había estado estresada por sus estudios y celosa de mi felicidad. Quería creerle, pero el patrón se estaba volviendo demasiado claro para ignorarlo. Los aspectos financieros de la boda se convirtieron en otro campo de batalla. Mamá inicialmente se ofreció a contribuir, como es tradicional para la familia de la novia, pero cada contribución venía con condiciones controladoras. Si vamos a pagar el banquete, deberíamos tener la última palabra sobre el menú, insistió, presionando por opciones elaboradas muy por encima de nuestro presupuesto acordado. Después de varias discusiones acaloradas, tomé una decisión que sorprendió tanto a mamá como a Camila. Mateo y yo cubriremos todos los gastos nosotros mismos, anuncié con firmeza. Agradecemos la oferta, pero queremos una boda que refleje nuestras preferencias y presupuesto. Mamá se sintió visiblemente ofendida. Solo quería darte la boda que te mereces. Esto es lo que hacen los padres, Natalia. Los padres apoyan las decisiones de sus hijos, repliqué. No usan el dinero como un mecanismo de control. La conversación degeneró a partir de ahí, con mamá acusándome de ser desagradecida y Camila intentando hacer de pacificadora mientras sutilmente estaba de acuerdo con cada crítica que mamá me lanzaba. Mientras organizaba las finanzas de la boda, otra pregunta comenzó a atormentarme. Camila estaba en su 4º año en una costosa universidad privada, supuestamente en camino a la Facultad de Medicina. El fallecimiento de la abuela había ocurrido justo antes de que Camila comenzara la universidad, y yo había asumido que mamá estaba cubriendo los sustanciales costos con su salario de enfermera y quizás algún seguro de vida de papá. Pero los números no cuadraban. Mamá siempre había vivido modestamente. Nuestra casa familiar todavía tenía una hipoteca, y su puesto en el hospital público, aunque estable, no era particularmente lucrativo. Como estaba gestionando la matrícula de Camila, que yo sabía por mi propia búsqueda universitaria que superaría los 700,000 pesos anuales. Mis sospechas crecieron cuando noté una actividad inusual en la cuenta bancaria compartida de nuestra familia, que habíamos mantenido desde que papá murió, originalmente para gastos del hogar. Había seguido contribuyendo a ella por costumbre, incluso después de mudarme, viéndolo como una forma de ayudar a mamá. Al mirar los extractos recientes, vi grandes retiros siempre programados alrededor del inicio de los semestres de Camila. La parte más inquietante, la cuenta recibió un depósito sustancial hace 3 años, justo después de que la abuela muriera, por una cantidad que parecía sospechosamente cercana a lo que la abuela había descrito como mi fondo universitario. Intenté descartar estos pensamientos como paranoia por el estrés de la boda. Seguramente mamá no habría tomado dinero específicamente dejado para mí y lo habría usado para la educación de Camila sin decírmelo. Eso sería una traición demasiado profunda para contemplarla. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de mi boda, las piezas de este preocupante rompecabezas continuaron encajando,
creando una imagen que cada vez me resultaba más difícil ignorar. 2 meses antes de la boda, asistí a una gala benéfica para el hospital donde trabajaba mamá. Mateo estaba de viaje de negocios, así que fui sola, esperando una rara velada de socialización sin hablar de la boda. Durante la hora del cóctel, me encontré charlando con un caballero mayor que se presentó como el doctor Herrera, profesor de bioquímica en la Universidad de Camila. Williams, repitió cuando le dije mi apellido. ¿Alguna relación con Camila Williams? Cuando confirmé que era mi hermana, su expresión cambió sutilmente. Interesante joven, su hermana. Apasionada, ciertamente. Algo en su tono me impulsó a indagar más. Está trabajando muy duro en su carrera premédica, ofrecí, observando su reacción. ¿El doctor? Herrera tosió ligeramente. ¿Premédica? ¿Es eso lo que le está diciendo a la gente? La señorita Williams cambió su especialidad a comunicaciones el año pasado después de algunos desafíos con los requisitos de ciencias. Mi copa de champán casi se me resbaló de la mano. Debe haber algún error. Camila ha estado en el programa premédico desde el primer año. Habla de sus laboratorios de biología, sus proyectos de química orgánica. El profesor parecía genuinamente incómodo ahora. Lamento ser el portador de noticias inesperadas, pero Camila estuvo en realidad en periodo de prueba académico en nuestro departamento antes de cambiar de especialidad. Tuvo dificultades significativas con las ciencias fundamentales. Trabajé con ella extensamente durante mis horas de oficina, pero se interrumpió, y luego añadió amablemente, comunicaciones podría ser un mejor ajuste para sus talentos. Me disculpé, encontré un rincón tranquilo e inmediatamente abrí las redes sociales de Camila. Allí estaba, oculto a plena vista, publicaciones sobre proyectos de medios y clases de periodismo que yo había descartado como optativas, sin menciones de cursos de ciencias en más de un año. ¿Cómo me había perdido esto? Más importante aún, ¿por qué Camila había mantenido una mentira tan elaborada? La semana siguiente, me tomé un día personal del trabajo y conduje hasta la Universidad de Camila. Usando la red de exalumnos de mi propia universidad, organicé una reunión con un asesor administrativo con el pretexto de recopilar información para una posible donación a nombre de la abuela Isabel. Lo que descubrí me dejó tambaleándome. No solo Camila había cambiado de especialidad, sino que actualmente enfrentaba una posible expulsión académica por malas calificaciones y múltiples casos de plagio. Lo más impactante fue la información financiera. Los pagos de la matrícula de Camila para el semestre actual estaban atrasados, y los semestres anteriores se habían pagado con una combinación de pequeñas becas por mérito y grandes cheques personales, no de créditos educativos, como habría esperado. Conduje a casa aturdida, las piezas encajando en un patrón horrible. Por impulso, me detuve en casa de mamá, usando mi llave de emergencia para entrar cuando nadie respondió. Me dije a mí misma que solo estaba comprobando si estaba bien, pero en verdad, estaba buscando respuestas. En la oficina de mamá, el cajón inferior de su archivador reveló una carpeta etiquetada Herencia de Isabel. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro había una copia del testamento de la abuela, diferente de lo que se había leído a la familia después de su funeral. Esta versión especificaba claramente un fideicomiso para mi educación y futuro, con instrucciones explícitas de que el dinero no debía usarse para ningún otro propósito. Adjunto a esto había un formulario de transferencia bancaria que mostraba que todo el fideicomiso, casi 2.2 millones de pesos, se había movido a la cuenta personal de mamá 3 días después de la muerte de la abuela. Otro documento mostraba el establecimiento de un fondo universitario para Camila, financiado con una cantidad idéntica. Mientras miraba estos papeles, otro documento llamó mi atención, una carta manuscrita de la abuela dirigida a mí, fechada una semana antes de su muerte. Con manos temblorosas, la desdoblé. Mi queridísima Natalia, comenzaba. Si estás leyendo esto, me temo que Elena ha hecho exactamente lo que sospechaba que podría hacer. El dinero que reservé para ti nunca fue para Camila, independientemente de lo que tu madre pueda afirmar. He visto cómo Elena favorece a tu hermana, y aunque quiero mucho a Camila, este desequilibrio me ha preocupado enormemente. Mereces tu herencia, destinada a darte la libertad de construir tu futuro sin restricciones. He dejado copias de los documentos originales del fideicomiso con mi abogado, el licenciado Martín del Castillo.
Contáctalo si surge la necesidad. Que sepas que mi amor por ti siempre ha sido inquebrantable. Eres más fuerte de lo que crees. Tu abuela que te quiere. La carta se me resbaló de los dedos mientras lágrimas calientes nublaban mi visión. Todo este tiempo, mamá había estado usando mi herencia, mi futuro, para financiar la educación de Camila, su estilo de vida, mientras yo trabajaba en múltiples empleos para pagarme la escuela, asumiendo una deuda estudiantil que todavía estaba pagando. Escuché la puerta principal abrirse y rápidamente volví a colocar los documentos, guardando la carta en mi bolso. Mamá entró en la cocina mientras yo salía de la oficina. Su sorpresa al verme se convirtió rápidamente en sospecha. Natalia, ¿qué haces aquí? Estaba por la zona, mentí, luchando por mantener la voz firme. Pensé en pasar para discutir los detalles de la boda. Mamá pareció aceptar esto, pero mientras nos sentábamos en la mesa de la cocina con café, no pude contenerme. ¿Cómo le va a Camila en la escuela? ¿Sigue en camino a la facultad de medicina? Los ojos de mamá parpadearon brevemente antes de lanzarse al familiar y orgulloso monólogo sobre la destreza académica de Camila. Cada mentira se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Eso es bastante caro, comenté. ¿Cómo estás gestionando los pagos de la matrícula? Un destello de alarma cruzó su rostro antes de que se recompusiera. Nos las arreglamos. Ayuda financiera, algo de dinero de tu abuela, mis ahorros. El dinero de la abuela, repetí con cuidado. ¿Te refieres al fondo para la universidad que ella creó para mí? El color desapareció del rostro de mamá. Por un momento, pensé que podría negarlo, pero en cambio, su expresión se endureció. Camila lo necesitaba más que tú, declaró rotundamente. Siempre fuiste autosuficiente, como tu padre, siempre capaz de abrirte tu propio camino. Camila es diferente, más delicada. Necesita apoyo para alcanzar su potencial. ¿Así que tomaste lo que era legalmente mío sin siquiera decírmelo? Mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Fue una decisión familiar sobre dinero familiar, respondió mamá a la defensiva. Camila tiene la oportunidad de convertirse en médico, de realmente hacer algo de sí misma. Tu padre habría querido eso. No, él habría querido honestidad, repliqué, y respeto por los deseos de la abuela. La expresión de mamá cambió, luego un destello de algo parecido al desprecio cruzó sus rasgos. Tu padre también era un idealista. Mira a dónde lo llevó eso, muerto a los 40 de un ataque al corazón, dejándonos con nada más que deudas y sueños. Sus palabras me dejaron en silencio, atónita. En ese momento, me di cuenta de una terrible verdad: mamá nunca me había visto realmente como a mí misma, sino como un doloroso recordatorio de papá. Cada logro, cada pizca de independencia que mostraba, de alguna manera reforzaba su resentimiento en lugar de ganarse su orgullo. Camila es mi segunda oportunidad, continuó mamá, ahora más suave. Una oportunidad de criar a una hija que tendrá seguridad, prestigio, un futuro real. Basado en mentiras, dije en voz baja. Camila ya ni siquiera está en el programa premédico. Cambió a comunicaciones el año pasado y también está reprobando eso. El rostro de mamá registró sorpresa, luego una rápida negación. Eso es ridículo. ¿Quién te dijo semejante tontería? Me levanté, de repente agotada por el peso de estas revelaciones. No importa. Lo que importa es que toda esta familia está construida sobre mentiras, manipulación y futuros robados. Y yo ya he terminado con eso. Me fui sin decir una palabra más, sabiendo que enfrentarlos más antes de la boda solo crearía más drama. Pero en mi corazón, una decisión se había cristalizado: después de la boda, todo cambiaría. La verdad saldría a la luz y, por una vez, las consecuencias no serían solo mías. El día de mi boda amaneció con un perfecto sol de octubre que entraba a raudales por las ventanas de la suite del hotel donde Cassandra, mi mejor amiga desde la universidad, me ayudaba a prepararme. A pesar del drama familiar que bullía bajo la superficie, estaba decidida a centrarme en la alegría de casarme con Mateo, la única persona que realmente me veía y me amaba por ser exactamente quien era. Te ves absolutamente deslumbrante, dijo Cassandra mientras abrochaba el último botón de perla de mi vestido, un diseño clásico de línea con delicados detalles de encaje que me hacía sentir elegante y auténticamente yo misma.
¿Aún no hay señales del huracán Camila?, preguntó, solo medio en broma. Cassandra había sido testigo de suficientes travesuras de mi hermana a lo largo de los años como para estar justificadamente preocupada. Mamá envió un mensaje diciendo que llegan tarde. Vaya sorpresa. Me apliqué otra capa de rímel, decidida a no dejar que su tardanza afectara mi estado de ánimo. Sinceramente, una parte de mí se sentiría aliviada si no aparecieran. Cassandra me apretó el hombro con simpatía. Hoy se trata de ti y de Mateo. Nada más importa. Camila finalmente llegó 45 minutos tarde, ya con su vestido de dama de honor pero con el maquillaje a medio hacer y el pelo despeinado. El olor a mimosas se aferraba a ella mientras me abrazaba un poco demasiado fuerte. Perdón. El tráfico era terrible. Y luego mamá no podía encontrar sus zapatos buenos, y ya sabes cómo se pone. Rebuscó en su neceser de maquillaje, dejando caer cosas al suelo. ¿Hay champán aquí? Necesito ponerme al día. Cassandra me lanzó una mirada preocupada mientras recogía los lápices de labios caídos. Los ojos de Camila estaban demasiado brillantes, sus movimientos bruscos y descoordinados. Estaba claramente ya intoxicada, aunque apenas eran las 11 de la mañana. Quizás un café en su lugar, sugerí, tratando de mantener un tono ligero. Tenemos al fotógrafo viniendo en 20 minutos. Camila hizo un mohín pero aceptó el café que Cassandra le proporcionó con tacto. Mientras lo sorbía, su teléfono sonó con un mensaje de texto. Noté cómo su expresión se oscureció momentáneamente antes de poner una sonrisa artificial. Mamá dice que nos demos prisa. Está preocupada por el cronograma. Camila rodó los ojos dramáticamente. Como si yo fuera la que siempre llega tarde. Las siguientes horas pasaron en una neblina de fotografías, ajustes de última hora y el creciente nudo de ansiedad en mi estómago. Mamá llegó, luciendo impecable como siempre, preocupándose por la apariencia de Camila mientras apenas reconocía la mía, excepto para comentar que mi velo estaba torcido. A pesar de estas tensiones, cuando llegó el momento de caminar por el pasillo, una extraña calma me invadió. La iglesia estaba llena de flores fragantes y música suave. Y al final del pasillo estaba Mateo, su rostro iluminado de amor mientras me veía acercarme. En ese momento, supe con absoluta certeza que, independientemente de la disfunción de mi familia, estaba tomando la decisión correcta. La ceremonia en sí fue impecable, nuestros votos personales y sinceros. La voz de Mateo se mantuvo firme mientras prometía estar a mi lado en todo lo que la vida nos deparara, mientras que la mía tembló ligeramente de emoción. Cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, el aplauso de nuestros amigos reunidos se sintió como una bendición, una promesa de que había personas en este mundo que realmente se preocupaban por nuestra felicidad. Mientras nos dirigíamos al lugar de la recepción, una hacienda restaurada cerca de Querétaro, me permití esperar que quizás lo peor ya había pasado. Mamá se había comportado durante la ceremonia, y Camila parecía haberse despejado un poco, aunque permanecía inusualmente callada. La hora del cóctel pasó agradablemente mientras Mateo y yo circulábamos entre nuestros invitados, aceptando felicitaciones y posando para fotos informales. Noté que Camila hacía frecuentes viajes al bar, pero decidí no intervenir. Este era mi día, y me negaba a caer en el papel familiar de gestionar el comportamiento de mi hermana. La cena se sirvió al anochecer, la hacienda transformada por miles de luces parpadeantes que creaban una atmósfera mágica. El padrino de Mateo dio un discurso conmovedor sobre su amistad y su felicidad al ver a Mateo encontrar a alguien que realmente lo complementaba en todos los sentidos. Luego fue el turno de mamá de hablar. Se acercó al micrófono con el aire confiado de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Su discurso comenzó de manera convencional, con anécdotas sobre mi infancia y cálidos deseos para nuestro futuro, pero gradualmente, cambió de enfoque. Y por supuesto, tengo que mencionar lo orgullosa que estoy de mis 2 hijas, dijo, señalando a Camila. Mientras que Natalia ha encontrado su felicidad en el matrimonio, Camila está persiguiendo su sueño de la medicina, siguiendo mis pasos en el campo de la salud. Justo el semestre pasado, recibió un reconocimiento por su proyecto de investigación sobre la salud cardiovascular. Sentí la mano de Mateo apretar la mía mientras las mentiras seguían fluyendo. Varios invitados parecían confundidos, obviamente conscientes de que Camila nunca había mencionado tal investigación. ¿El doctor Herrera,
que sorprendentemente había aceptado nuestra invitación, se movió incómodo en su asiento. Cuando mamá concluyó con un aplauso educado, vi a Camila levantarse tambaleante, agarrando una copa de champán de una mesa cercana. Se abrió paso hacia el micrófono, ignorando el intento de mamá de interceptarla. Yo también quiero hacer un brindis, anunció Camila, sus palabras ligeramente arrastradas. Por mi hermosa hermana y su guapo esposo. Un silencio incómodo cayó sobre la sala mientras Camila se balanceaba ligeramente, su expresión endureciéndose mientras me miraba directamente. Saben, todo el mundo piensa que Natalia es tan perfecta, continuó, su voz adquiriendo un tono amargo. Notas perfectas, trabajo perfecto, prometido perfecto. La señorita independiente que nunca necesitó la ayuda de nadie. Se rió, un sonido áspero y sin humor. Pero no saben lo que yo sé. Mamá se movía hacia ella ahora, la alarma evidente en su rostro. Camila, ya es suficiente, siseó, lo suficientemente alto como para que las mesas más cercanas lo oyeran. Camila se la quitó de encima. No, no es suficiente. Nunca es suficiente. Levantó su copa más alto, el líquido se derramaba por el borde. Así que, brindo por mi hermana, el fraude familiar de Blanco. Con eso, se abalanzó hacia adelante y arrojó el contenido de su copa directamente sobre mí. El champán salpicó mi corpiño, las gotas brillando en las luces del lugar antes de empapar la delicada tela. Un jadeo colectivo se elevó de los invitados mientras mamá finalmente alcanzaba a Camila, agarrándola del brazo. No lo decía en serio, anunció mamá en voz alta, alejando a Camila del micrófono. Demasiado champán, eso es todo. Por favor, continúen disfrutando. Me quedé helada, el champán goteando de mi vestido de novia, consciente de cada ojo en la sala sobre mí. Mateo se levantó de inmediato, interponiéndose entre el espectáculo de mamá luchando con una Camila ahora sollozante hacia la salida y yo. «¿Estás bien?», susurró, su servilleta ya en la mano, dando toques ineficaces a la mancha que se extendía. Lo miré, mi maravilloso esposo, que merecía algo mejor que este circo familiar en lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas. Algo cambió dentro de mí entonces, una resolución se endureció como el acero. «Estoy bien», dije, levantándome suavemente. De hecho, nunca he estado mejor. Tomando el micrófono, me dirigí a nuestros atónitos invitados con una calma que no sabía que poseía. «Bueno, eso fue inesperado», dije, generando una oleada de risas nerviosas. «Pero si hay algo que he aprendido en la vida, es que no puedes controlar lo que te sucede, solo cómo respondes a ello. Así que, sugiero que todos sigamos celebrando porque nada, ni siquiera champán en seda, va a arruinar este día perfecto». El alivio en la sala fue palpable mientras la banda comenzaba a tocar rápidamente y Mateo me llevaba a la pista de baile, haciéndome girar suavemente como si nada hubiera pasado. Por encima de su hombro, vi a mamá escoltar a Camila afuera, su acalorada discusión visible a través de las ventanas, aunque sus palabras fueran inaudibles. «Lo siento mucho», murmuró Mateo contra mi pelo mientras bailábamos. «Mereces algo mejor que esto». «No te preocupes», respondí, un plan ya formándose en mi mente. «Después de esta noche, todo cambiará». «¿Te lo prometo?». Durante el resto de la recepción, fui la novia perfecta, riendo, bailando y cortando el pastel como si mi hermana no me hubiera humillado públicamente. Mamá regresó sola, explicando a quién preguntara que Camila se había enfermado de repente y necesitaba acostarse. Sus ojos evitaron los míos durante el resto de la noche, sin duda temiendo la confrontación que sabía que se avecinaba. Lo que no sabía era que la confrontación era la menor de sus preocupaciones. Mientras Mateo y yo nos despedíamos y nos preparábamos para ir a nuestro hotel, ya estaba calculando exactamente cuánto tiempo tardaría en acceder a mi portátil y poner en marcha las consecuencias que llevaban años gestándose. De vuelta en nuestra suite de hotel, me quité los tacones de satén y me senté con las piernas cruzadas en la cama king size, todavía con mi vestido de novia manchado de champán. Mateo se aflojó la corbata y se sentó a mi lado, su expresión una mezcla de preocupación y rabia apenas contenida. «Creo que es hora de que me lo cuentes todo», dijo en voz baja. «Lo que sea que esté pasando con tu familia, es claramente peor de lo que has dejado entrever». Respiré hondo y compartí la historia completa, el fideicomiso de la abuela, la traición de mamá, el engaño académico de Camila y los años de manipulación que había soportado.
Mientras hablaba, la expresión de Mateo pasó de la sorpresa a la indignación y a la resolución. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Hay algo que también necesito decirte, dijo con vacilación. No quería añadir más estrés antes de la boda, pero dado lo que acaba de pasar. Explicó que hacía 2 semanas, Camila se había presentado en su oficina, aparentemente para entregar un mensaje de mamá relacionado con la boda. En cambio, había intentado besarlo, afirmando que siempre había tenido sentimientos por él y que no era demasiado tarde para cancelar la boda. Inmediatamente le pedí que se fuera y consideré decírtelo, continuó Mateo. Pero con todo lo demás que pasaba, pensé que podría ser la gota que colmara el vaso. Ahora veo que fue un error. Aunque dolorosa, su revelación solo confirmó lo que ya sospechaba sobre los celos y la desesperación de Camila. También fortaleció mi resolución de seguir adelante con el plan que se había estado formando en mi mente desde que descubrí la verdad sobre mi herencia. Necesito tu apoyo para lo que voy a hacer, le dije a Mateo. No será bonito, y mamá y Camila probablemente nunca me perdonarán, pero no puedo permitir que esto continúe. Mateo asintió solemnemente. Lo que necesites. Somos un equipo ahora, oficialmente. Abrí mi portátil y comencé llamando a la línea de servicio 24 horas de nuestro banco, usando el altavoz para que Mateo pudiera escuchar. Después de verificar mi identidad, solicité con calma que la cuenta familiar conjunta que compartía con mamá y Camila se congelara de inmediato debido a una presunta actividad fraudulenta. ¿Puede decirme la naturaleza del presunto fraude?, preguntó el representante. Transferencias no autorizadas de grandes sumas sin el consentimiento de todos los titulares de la cuenta, expliqué. Tengo razones para creer que se pueden intentar más retiros no autorizados. A continuación, redacté un correo electrónico detallado a la oficina de becas y al director de asuntos estudiantiles del TEC de Monterrey, adjuntando la documentación que había reunido sobre su estado académico y la financiación cuestionable de su educación. ¿Estás segura de esta parte?, preguntó Mateo mientras yo flotaba sobre el botón de enviar. Esto podría afectar seriamente su futuro. Su futuro se ha construido sobre mentiras y mi herencia robada, respondí. Además, ya está reprobando. Esto solo acelera lo inevitable mientras se asegura de que la verdad salga a la luz. También envié un correo electrónico al abogado de la abuela, el licenciado Martín del Castillo, explicando la situación y solicitando una reunión para discutir posibles opciones legales con respecto a la malversación de mi fideicomiso. Finalmente, transferí mi parte de los fondos de una cuenta de ahorros separada a la nueva cuenta conjunta que Mateo y yo habíamos establecido para nuestra vida de casados. Para cuando terminé, eran casi las 2 de la mañana. El inicio oficial de nuestra luna de miel estaba a menos de 8 horas de distancia, un viaje de 2 semanas a las islas griegas que había sido planeado durante meses. ¿Deberíamos posponer el viaje?, preguntó Mateo, señalando mi portátil. Esto podría requerir tu presencia para resolverlo. Negué con la cabeza firmemente. Absolutamente no. Las ruedas están en movimiento, y no hay nada más que pueda hacer desde aquí. Además, quiero estar lejos cuando comience la tormenta. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó, el nombre de mamá parpadeando en la pantalla. Rechacé la llamada. Segundos después, apareció el nombre de Camila. Silencié el teléfono por completo y lo coloqué en la mesita de noche. Probablemente solo están llamando para disculparse por la escena en la boda, sugirió Mateo, aunque su tono indicaba que no se lo creía más que yo. No, están llamando porque han descubierto la cuenta congelada, respondí. Mamá planeaba hacer el pago de la colegiatura de Camila mañana. Siempre espera hasta el último plazo. Llegaron más llamadas durante la noche, junto con mensajes de texto cada vez más frenéticos que vi de reojo pero no abrí. Por la mañana, mientras nos preparábamos para ir al aeropuerto, los mensajes habían escalado a amenazas y acusaciones. No tienes derecho a congelar esa cuenta, leí uno de mamá. Ese dinero es para gastos familiares. Estás arruinando mi vida por un estúpido error en tu boda, exigía el texto de Camila. Por eso todo el mundo piensa que eres una desgraciada sin corazón. Le mostré los mensajes a Mateo, quien sacudió la cabeza con incredulidad. Todavía no lo entienden, ¿verdad? Esto nunca ha sido sobre el incidente de la boda. Eso fue solo la gota que colmó el vaso.
Cuando nuestro taxi llegó para llevarnos al aeropuerto, recibí una última llamada de un número que no reconocí. Algo me impulsó a contestar. ¿Es Natalia Williams?, inquirió una voz formal. Soy el director Herrera del TEC de Monterrey. Hemos recibido su correo electrónico y documentación sobre Camila Williams. Quería confirmar que estamos tomando este asunto muy en serio y realizaremos una revisión completa de su estado de inscripción y paquete de becas. Gracias, director Herrera, respondí, un peso se levantó de mis hombros. Aprecio su pronta atención a este asunto. Mientras nos acomodábamos en nuestros asientos de primera clase, champán, de la variedad no arrojada, en mano, Mateo levantó su copa en un brindis. Por nuevos comienzos, la verdad y la justicia largamente esperada, dijo en voz baja. Choqué mi copa contra la suya, sintiendo una sensación de paz a pesar de saber que en casa se estaba gestando una tormenta. Y por las consecuencias que finalmente encontraban a sus legítimos destinatarios. Apagamos nuestros teléfonos mientras el avión se preparaba para el despegue, sabiendo que en algún lugar de la Ciudad de México, precisamente a las 9:30 de la mañana, Camila estaría recibiendo un correo electrónico de su universidad informándole que su inscripción había sido suspendida pendiente de investigación y que el pago de su colegiatura había sido rechazado por fondos insuficientes. Mamá estaría descubriendo que la cuenta en la que había confiado para mantener su engaño ya no estaba a su disposición, y que la hija que había subestimado durante tanto tiempo finalmente había tomado el control de su propia narrativa. Mientras el avión se elevaba hacia las nubes, me recliné y me relajé de verdad por primera vez en años. Lo que sea que nos esperara a nuestro regreso, lo enfrentaría con Mateo a mi lado y el conocimiento de que finalmente me había defendido. El fraude familiar, resultó, nunca había sido yo en absoluto. Nuestra luna de miel en Grecia fue todo lo que había soñado, una escapada dichosa llena de ruinas antiguas, aguas cristalinas y noches pasadas envueltos en los brazos del otro. Habíamos decidido revisar nuestros teléfonos solo una vez cada 3 días, lo suficiente para asegurarnos de que ninguna emergencia genuina quedara sin atender mientras manteníamos nuestra burbuja de felicidad de recién casados. Los mensajes se acumularon rápidamente. Mamá llamó 17 veces solo el primer día. Los textos de Camila oscilaban entre la rabia y la súplica desesperada. Incluso miembros de la familia extendida comenzaron a contactarnos, claramente habiendo escuchado alguna versión de los hechos que me pintaba como la villana. Tu madre está desconsolada, escribió la tía Clara. Cualquier desacuerdo que hayan tenido, seguramente podría esperar hasta después de su luna de miel. Camila podría perder su lugar en la universidad. No respondí a ninguno de ellos, centrándome en cambio en saborear cada momento con Mateo, construyendo recuerdos que nos sostendrían durante la inevitable confrontación que nos esperaba a nuestro regreso. En nuestra última noche en Santorini, viendo la famosa puesta de sol desde nuestra terraza privada, Mateo abordó el tema que habíamos evitado en gran medida. ¿Estás lista para mañana?, preguntó, su brazo cálido alrededor de mis hombros. El mundo real está esperando, y suena enojado. Asentí, sorprendiéndome a mí misma con mi propia calma. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo de enfrentarlos. La verdad está de mi lado, y tú también. Aterrizamos en la Ciudad de México en una lluviosa tarde de martes. Mientras recogíamos nuestro equipaje, mi teléfono volvió a sonar, el nombre de mamá parpadeando en la pantalla. Esta vez, contesté. Tenemos que hablar. Ahora. Su voz era tensa, con una furia apenas controlada. Lo que has hecho es imperdonable. Me reuniré contigo en tu casa a las 7, respondí con ecuanimidad. Mateo estará conmigo. Esto es un asunto de familia, espetó. Él no tiene nada que ver aquí. Es mi esposo y mi familia ahora, declaré con firmeza. O viene conmigo, o no vamos en absoluto. Siguió un tenso silencio antes de que ella aceptara a regañadientes. Bien. A las 7. El viaje a la casa de mamá en satélite se sintió surrealista, como si nos dirigiéramos a una batalla en lugar de una discusión familiar. Mateo me apretó la mano cuando entramos en el camino de entrada. Recuerda, no importa lo que pase ahí dentro, nos vamos juntos, dijo. Y si en algún momento quieres irte, solo dilo. Mamá abrió la puerta antes de que pudiéramos llamar, su rostro pálido y demacrado con ojeras oscuras bajo los ojos. Camila estaba sentada en la sala de estar, acurrucada en la esquina del sofá,
con una apariencia simultáneamente desafiante y devastada. Vaya, los recién casados regresan, dijo Camila con amargura mientras entrábamos. Espero que hayan disfrutado su viaje mientras destruyan por completo mi vida. Permanecí de pie, con Mateo a mi lado, negándome a caer en una actitud defensiva inmediata. Creo que todos sabemos por qué estoy aquí. Las mentiras se acabaron hoy. Mamá se cruzó de brazos, su postura de enfermera rígida de indignación. No tenías derecho a contactar a la universidad de Camila ni a congelar nuestra cuenta familiar. Ese dinero era para su educación. No, corregí con calma. Ese dinero era mi herencia de la abuela, que tú robaste para financiar la fallida carrera académica de Camila. No robé nada, la voz de mamá se elevó bruscamente. Ese dinero se dejó para mantener a esta familia. Eso es mentira, y lo sabes, respondí, manteniendo la compostura. La abuela dejó ese dinero específicamente para mi educación y futuro. Nunca fue para Camila. Camila saltó de pie, las lágrimas corrían por su rostro. Todo esto es tu culpa. Siempre te han dado todo en bandeja. Siempre has sido la favorita, la inteligente, la independiente que todos admiran. Ahora me han echado de la escuela, humillada frente a todos. Todo mi futuro está arruinado porque tenías que tener tu pequeña venganza. La miré con incredulidad. ¿Mi culpa, Camila? Has sido el centro de esta familia desde que papá murió. Cada logro mío fue ignorado mientras tus más pequeños esfuerzos eran celebrados. Mamá gastó mi herencia en tu educación, que tú desperdiciaste haciendo trampa y mintiendo. Luego intentaste seducir a mi esposo y me humillaste públicamente en mi boda. Y de alguna manera, yo soy la villana aquí. Mamá se interpuso entre nosotras, su expresión atronadora. Si no transfieres ese dinero de vuelta inmediatamente y retiras tus quejas a la universidad, no tendré más remedio que sacarte de esta familia por completo. ¿Es eso lo que quieres, Natalia? Perder a tu única familia por dinero. La amenaza quedó en el aire, una que me habría devastado hace solo unos meses. Ahora, solo fortalecía mi resolución. Esto nunca fue por dinero, dije en voz baja. Fue por honestidad, respeto y por reconocer que merezco ambos. Pero ya que lo mencionas. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que contenía los documentos que había reunido, copias del testamento original de la abuela, registros de transferencias bancarias y, lo más condenatorio de todo, su carta manuscrita para mí. Este es el testamento real, expliqué, colocándolo en la mesa de centro, el que especifica que el fideicomiso era solo para mí. Y esta es la carta de la abuela, advirtiéndome que podrías intentar desviar los fondos. El color se le fue del rostro a mamá al reconocer la caligrafía. Camila parecía confundida, luego cada vez más horrorizada al darse cuenta de las implicaciones. Me dijiste que ese dinero era de la herencia general de la abuela, le susurró Camila a mamá. Dijiste que era para las dos. Era para la familia, insistió mamá, aunque su voz había perdido su convicción, para nuestro futuro, que incluía tu educación. Deja de mentir, dije con firmeza. La verdad está aquí, en blanco y negro. Tomaste lo que no era tuyo, nos mentiste a las dos y creaste toda esta situación. Mamá se derrumbó en el sofá, su desafío desmoronándose. No entiendes. Después de que tu padre murió, tuve que tomar decisiones imposibles. Camila mostraba tanta promesa, tanto potencial para ser algo extraordinario. Tú siempre ibas a estar bien, Natalia. Nunca necesitaste la ayuda. Esa no era tu decisión, respondí. La abuela quería que yo tuviera ese dinero, y tú deliberadamente fuiste en contra de sus deseos. Camila levantó la vista, su rímel corrido por sus mejillas. Así que todo este tiempo, he estado viviendo de dinero que te robaron. Se volvió hacia mamá. Y sabías que estaba reprobando mis clases, sabías que había cambiado de especialidad, y aún así seguiste mintiéndole a todo el mundo sobre la facultad de medicina. Por primera vez, mamá parecía no tener una respuesta preparada. La narrativa cuidadosamente construida que había mantenido durante años se estaba desmoronando ante nuestros ojos. Quiero que ambas entiendan algo, continué, mi voz firme. No hice esto por venganza, aunque Dios sabe que tenía razones de sobra después de la boda.
Lo hice porque la verdad necesitaba salir a la luz. No podemos construir relaciones genuinas sobre mentiras y manipulación. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Camila, sonando de repente muy joven. Se supone que debo abandonar los estudios y trabajar en un centro comercial mientras tú vives feliz para siempre con Mateo. Eso depende de ti, respondí honestamente. Tus acciones tienen consecuencias, Camila. La universidad podría permitirte volver si asumes la responsabilidad y reparas el daño por la deshonestidad académica. En cuanto al dinero, tendrás que encontrar otra manera, igual que hice yo. Mamá se levantó bruscamente. Esto es indignante. He pasado toda mi vida sacrificándome por esta familia, ¿y así es como me pagas? Destruyendo todo lo que construí. Lo construiste sobre mentiras, habló Mateo por primera vez, su voz suave pero firme. Un cimiento que estaba destinado a desmoronarse tarde o temprano. Quiero una disculpa, dije simplemente. De ambas. Reconozcan lo que hicieron, discúlpense sinceramente, y podremos empezar a reconstruir algún tipo de relación. El rostro de mamá se endureció una vez más. Nunca me disculparé por hacer lo que pensé que era mejor para esta familia. Si no puedes entender eso, entonces quizás no tengamos nada más que decirnos. Camila miró entre nosotras, claramente dividida. Por un momento, pensé que podría ofrecer la disculpa que buscaba, pero luego su expresión se cerró, reflejando la de mamá. Siempre has estado celosa de mí, dijo con amargura. Esta es solo tu forma de asegurarte de que no pueda tener éxito. Felicidades, Natalia. Ganaste. Sentí una profunda tristeza apoderarse de mí, no por lo que había hecho, sino por lo que ahora me daba cuenta de que era imposible de salvar. La familia que había esperado que aún existiera bajo la disfunción era una fantasía, un sueño infantil que no tenía lugar en la realidad. No gané nada, dije en voz baja. Pero ya no voy a perderme a mí misma tratando de complacer a personas que nunca me valoraron. Tomando la mano de Mateo, caminé hacia la puerta, deteniéndome para mirar hacia atrás una última vez. Si alguna de ustedes decide alguna vez que quiere una relación real basada en el respeto mutuo, ya saben cómo contactarme. Salimos con el sonido de las lágrimas de rabia de mamá y el silencio hosco de Camila, adentrándonos en una suave lluvia vespertina que se sintió de alguna manera purificadora. La confrontación había salido exactamente como temía. Y sin embargo, me sentía más ligera que en años. La verdad finalmente había salido, y pasara lo que pasara después, lo enfrentaría en mis propios términos. Pasaron 6 meses. Mateo y yo nos instalamos en nuestra nueva casa, una encantadora casa de estilo colonial con un porche que la rodeaba en un tranquilo suburbio a medio camino entre la ciudad y la costa. La distancia de mi familia, tanto emocional como geográfica, me dio espacio para sanar y reflexionar. Con el apoyo inquebrantable de Mateo y la ayuda de una terapeuta experta, comencé el proceso de desenredar mi autoestima del espejo distorsionado que mi familia me había puesto delante durante tanto tiempo. La primavera apenas comenzaba a suavizar el paisaje del centro del país cuando sonó el timbre una tarde de sábado. Abrí y me encontré a Camila de pie en nuestro porche, más delgada y de alguna manera más joven y más vieja que la última vez que la había visto. La ropa de marca y el maquillaje perfecto habían desaparecido, reemplazados por unos simples vaqueros y un suéter, su rostro desnudo, excepto por un toque de brillo de labios. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz carente de su habitual tono defensivo. Dudé solo brevemente antes de hacerme a un lado. Mateo está en el gimnasio, dije mientras me seguía a la cocina. ¿Quieres un poco de té? Asintió, sentándose torpemente en nuestra isla de cocina mientras yo llenaba la tetera. Ninguna de las dos habló hasta que el té se estaba infusionando frente a nosotras, el vapor fragante creando una barrera momentánea. Conseguí un trabajo, dijo Camila finalmente. Nada elegante, solo asistente administrativa en una firma de marketing en el centro, pero soy buena en ello, sorprendentemente. Eso es genial, respondí con cautela, sin saber a dónde iba esto. Se quedó mirando su té, reuniendo valor. Vine a disculparme, dijo, las palabras saliendo deprisa. Lo que hice en tu boda fue imperdonable. Y antes de eso también. Con Mateo, con todo. He sido una hermana terrible para ti. Me quedé muy quieta,
temiendo que cualquier reacción pudiera detener el flujo de palabras que nunca había esperado escuchar. Después de que te fuiste esa noche, mamá y yo tuvimos la peor pelea de nuestras vidas, continuó Camila. Finalmente vi cómo nos había estado usando a las dos, enfrentándonos. Tú eras la responsable que no necesitaba apoyo, y yo era la frágil que necesitaba que se lo hicieran todo. Ninguna de las dos imágenes era cierta, pero servía a su propósito. ¿Cuál era?, pregunté en voz baja. El control, respondió Camila simplemente. Mientras yo dependiera completamente de ella y tú siguieras tratando de ganarte su aprobación, nos tenía a las dos exactamente donde quería. Levantó la vista, encontrándose directamente con mis ojos. Me mudé hace 3 meses, conseguí mi propio apartamento con 2 compañeras de cuarto. Es diminuto y no se parece en nada a lo que estaba acostumbrada. Pero es mío, ¿sabes? Por primera vez, estoy pagando mis propias facturas, tomando mis propias decisiones. Eso requiere valor, reconocí, sorprendida por el genuino orgullo que sentía por ella. La parte más difícil fue darme cuenta de lo celosa que he estado de ti toda mi vida, admitió Camila. No solo por Mateo o tu carrera, sino por tu independencia. Nunca necesitaste la aprobación de mamá como yo. Construiste tu propia vida mientras yo solo interpretaba un papel en la suya. Extendió la mano sobre la isla, sin llegar a tocar la mía, pero cerca. No espero que me perdones de inmediato, o quizás nunca, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que hice, y lo siento de verdad, profundamente, por todo. La sinceridad en su voz me sacó lágrimas inesperadas. Gracias por decir eso, logré decir. Significa más de lo que te imaginas. Hablamos durante casi 2 horas, hablamos de verdad, quizás por primera vez en nuestras vidas adultas. Camila compartió sus luchas por liberarse de la influencia de mamá, como había comenzado la terapia y estaba considerando cursos de administración de empresas en un colegio comunitario. Le conté sobre mi nuevo proyecto en el trabajo y el huerto que Mateo y yo estábamos planeando para el patio trasero. Cuando se preparaba para irse, dudó en la puerta. Mamá todavía cree que no hizo nada malo. Le está diciendo a todo el mundo que abandonaste a la familia por codicia. Camila sacudió la cabeza con tristeza. No creo que cambie nunca. He aceptado eso, dije, sorprendida de descubrir que era verdad. Algunas relaciones no se pueden arreglar, solo entender y luego soltar. ¿Se puede arreglar la nuestra?, preguntó Camila, la vulnerabilidad desnuda en su expresión. Lo consideré cuidadosamente. Creo que se puede reconstruir. Diferente, pero quizás mejor que antes. Requerirá tiempo y esfuerzo de ambas. Me gustaría eso, dijo suavemente. ¿Mucho? Después de que se fue, me senté en el columpio del porche, viendo a los pájaros primaverales revolotear entre los árboles en ciernes. Mateo me encontró allí cuando regresó, sintiendo de inmediato que algo significativo había sucedido. Cuando le conté la visita de Camila, escuchó atentamente, su expresión pensativa. ¿Le crees? Sí, le creo, dije, algo sorprendida por mi propia certeza. La gente puede cambiar cuando finalmente se ven obligados a verse a sí mismos con claridad. No creo que volvamos a ser mejores amigas, pero quizás podamos ser hermanas de una manera que nunca lo fuimos antes. Mateo se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Sabes, la mayoría de la gente se habría quedado en ese patrón disfuncional para siempre, demasiado asustada de agitar las aguas. Tuviste el coraje de exigir algo mejor, no solo para ti, sino en última instancia, también para Camila. Sus palabras calentaron algo profundo dentro de mí. 2 semanas después, descubrimos que estaba embarazada, una alegría inesperada que llenó nuestro hogar de un nuevo propósito y planificación. A medida que mi cuerpo cambiaba, nutriendo esta nueva vida, me encontré reflexionando sobre la naturaleza de la familia y los legados que elegimos transmitir. Nunca me reconcilié con mamá. Rechazó todos los intentos de mediación, comprometida con su versión de los hechos donde ella era la víctima de una hija ingrata. Finalmente, dejé de intentarlo, aceptando que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunos patrones demasiado arraigados para romper. Trajo un tipo diferente de paz, la que viene de aceptar lo que no se puede cambiar y centrarse en cambio en lo que sí se puede. Camila continuó su vacilante progreso hacia la independencia.
Hubo contratiempos y deslices ocasionales hacia viejos patrones, pero persistió. Fue la primera persona a la que llamamos después de que el médico confirmara mi embarazo, y su genuina emoción significó más de lo que podía expresar. «Vas a ser una madre increíble», me dijo. «Nada como la nuestra». Esas palabras se convirtieron en una especie de mantra mientras me preparaba para la maternidad. Sería diferente. Vería a mi hijo con claridad, lo amaría por quien era en lugar de por lo que representaba. Crearía un hogar donde la verdad y el respeto formaran la base, donde el amor no fuera una moneda que se gana, sino una constante con la que se cuenta. Cuando nuestra hija llegó en una nevada mañana de enero, la llamamos Gracia, no por nadie de nuestras familias, sino por la cualidad que finalmente me había salvado, la gracia de perdonar, de empezar de nuevo, de encontrar belleza incluso en lugares rotos. Sosteniéndola en el tranquilo amanecer de su primer día, con Mateo durmiendo en la silla a nuestro lado, susurré una promesa. Nunca tendrás que ganarte tu lugar en esta familia. Perteneces exactamente como eres, exactamente como llegarás a ser. Esa es la profunda lección que aprendí a través de todo esto. La familia no se determina únicamente por la sangre o la historia. La verdadera familia se construye elección por elección, día a día, a través de la honestidad, el respeto y el coraje de romper patrones dañinos. A veces, las familias más fuertes son las que creamos para nosotros mismos, reconstruidas a partir de las partes rotas de lo que vino antes. Así que, si estás viendo esto y reconociendo a tu propia familia en mi historia, que sepas que no estás solo. Tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Puedes elegir un camino diferente, establecer límites más saludables y crear la familia que mereces, ya sea que eso incluya a tus parientes de sangre o a una familia elegida construida sobre el respeto mutuo y el amor genuino. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de sanación y transformación. Y deja un comentario abajo compartiendo un límite que planeas establecer en tus propias relaciones este año. Recuerda, la relación más importante que tendrás es contigo mismo. Y honrar esa relación nunca es egoísta. Es esencial. Gracias por escuchar mi historia.